Si tú sientes cerca un barullo y no sabes qué es un ángel llegando aunque no lo ves, para acercar nuestras oraciones a Dios. Sin más, abre el corazón y comienza a cantar, que no hay gozo más grande que el amor celestial, y los ángeles ya vienen a celebrar. Sí, vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Mañana es el 13 de mayo y cómo no dedicar un programa a ese acontecimiento que marca el siglo XX y que continúa vigente, que es el mensaje de Nuestra Señora en Fátima. En mayo 13 de 1917 es la primera de una serie de apariciones que va a tener lugar precisamente en esa localidad, en Fátima, en Portugal, a 3 pastorcitos, Lucía, Jacinta y Francisco. Reciban un cordial saludo, esperando que todos se encuentren bien y poniendo dentro del Inmaculado Corazón de María a cada uno de ustedes, sus familias, sus necesidades, nuestros países, pidiendo porque ese triunfo del Inmaculado Corazón de María llegue pronto. Reciban un cordial saludo. Soy el Padre Fernando Cárdenas y les estoy hablando desde el foyer de Charité. Sin caer en agüeros, simplemente para tener conciencia de nuestra historia, una historia rica, una historia de los acontecimientos de Dios, una historia de la presencia de Dios, quisiera hacer notar, digámoslo así, unas diosidencias, como se dice, unas diosidencias acerca de el número 13. Vuelvo y repito, no para caer en agüeros, sino simplemente para hacer notar estas diosidencias que se dan. En mayo 13 de 1917 aparece Nuestra Señora a 3 pastorcitos. En mayo 13 de 1981 es el atentado contra el Papa Juan Pablo II, allí en la Plaza de San Pedro, un atentado de un sicario profesional, Ali Akka. En mayo 13 del 2000, el Papa Juan Pablo II beatifica a Jacinta y a Francisco, dos de los 3 pastorcitos de videntes de Fátima. En junio 13 del 2003 es extraditado a Turquía precisamente quien quería matar a Juan Pablo II, quien le disparó, el autor material del atentado, Ali Akka. En febrero 13 del 2005 muere Sor Lucía, la vidente de la última vidente que quedaba viva de Fátima. Ella abraza la vida religiosa y muere en febrero 13 del 2005. En mayo 13 del 2005, Benedicto XVI inicia el proceso de canonización de Juan Pablo II. Y también ese número 13, por ejemplo, el Papa Juan Pablo II fallece en Roma a las 21 horas y 37
minutos. Sumados estos números da 13. 21 más 37. Son acontecimientos donde están marcados por el número 13 y son diosidencias. Ese día, mayo 13 de 1981, Juan Pablo II va a ser objeto de un atentado. Y el día anterior, el 12 de mayo, Juan Pablo II, y esto nos lo narra, vale la pena leerlo, la biografía de Juan Pablo II, escrito por su biógrafo oficial, digámoslo así, George Weigel. Y él escribe que en la noche del 12 de mayo, Juan Pablo II estaba rezando completas y lee antes de acostarse. Es una oración que se hace antes de descansar. Él lee la primera carta de San Pedro en el capítulo 5, donde dice: su adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Al día siguiente, ese león rugiente va a mostrar su furia contra Juan Pablo II en el atentado. Y Juan Pablo II había recibido unos amigos polacos el 9 de mayo. Habían asistido algunos amigos. Y el 13 de mayo, antes de comenzar las catequesis, antes de ir a la Plaza de San Pedro, Juan Pablo II comió con dos amigos, el profesor Jérémy Lejeune, en francés, y la mujer de este, el profesor y el médico genetista francés, que es conocido porque identificó la anomalía cromosómica que causa el síndrome de Down y que tenía un movimiento destacado a favor de la vida. Y a las 5 en punto, son datos que nos narra el biógrafo de Juan Pablo II, que tal vez son datos que hemos escuchado, que tal vez son datos que no conocíamos o que tal vez son datos que se nos han olvidado. Y nuestra historia hay que recordarla. La historia hay que recordarla. Como dice el adagio, aquel que no recuerda su historia pues está condenado a repetirla. Y vamos a hablar sobre esta historia del triunfo del Inmaculado Corazón de Juan Pablo II y de las apariciones de Fátima. El 13 de mayo, terminando la comida, a las 5 en punto, sale el papamóvil, penetra en la plaza de San Pedro con Juan Pablo II en la parte trasera, que, como era su costumbre, sonriendo, saludando a la multitud, da un par de vueltas a la plaza antes de llevar al Papa a la plataforma colocada delante de la basílica, donde se dirigiría la multitud a dar su catequesis. Y cuando eran las 17:13, de nuevo 13, a las 17:13, es decir, a las 5:13 de la tarde de ese 13 de mayo de 1981, se escucha algo extraño. Se escucharon cientos de palomas. Y una fracción de segundo más tarde, gracias a la acústica de la Plaza de San Pedro, se supo el motivo. Las palomas habían volado por los disparos que Ali Akka acababa de darle al Papa Juan Pablo II. Alcanzó a disparar 2 tiros. Juan Pablo II recibió el impacto en el abdomen, cayó hacia atrás en brazo de su secretario, Monseñor
Divish, y esto es algo que creo yo muchos tenemos en nuestra memoria, esas escenas del Papa Juan Pablo II cayendo ensangrentado y fue llevado a toda prisa a una ambulancia cercana. Lo condujeron por el tráfico vespertino de Roma. Estaba la gente saliendo de sus oficinas y lo llevan a la policlínica Gemelli, que es donde atienden a los papas, que está ubicada a 6 kilómetros. Y el trayecto, en circunstancias normales, hubiera llevado un espacio de más o menos entre 25 a media hora. Pero la ambulancia lo hizo en 8. El Papa permaneció consciente a lo largo del recorrido. Iba haciendo breves oraciones y él comenta que justo en el momento de caer tuve un presentimiento muy fuerte de que me salvaría. Ya llega al hospital, queda inconsciente, nadie sabía qué hacer y se le llevó a una habitación ubicada en el piso 10º y pues allá se dan cuenta que la situación del Papa era muy delicado. La presión sanguínea declinaba, su pulso era cada vez más débil y entonces deciden llevar a Juan Pablo II a toda prisa a la sala de operaciones, donde fue preparado para someterle a una intervención inmediata. Y allí su secretario le administra los últimos sacramentos. Y es interesante todo esto, el doctor, que es uno de los 3 cirujanos de ese hospital, del Hospital Gemelli, el doctor Francesco Cruciti, él no sabe por qué sintió como un impulso para ir al hospital. Y tenía, él dice, un genio desconocido. Y llegó y se entera mientras iba al hospital por radio que el Papa ha sido herido y entiende el porqué del impulso que estaba sintiendo. Llega al hospital y él dice que todos los ascensores de la entrada estaban abiertos. Todos los ascensores estaban ya dispuestos para que subiera al 9º piso donde se encontraba Juan Pablo II. Y allí el Papa estaba siendo anestesiado y el doctor Francesco Cruciti comenzó la intervención quirúrgica y se da cuenta pues que el estado del Papa realmente era bien complicado. Las balas que había disparado Ali Aka había hecho estragos en el interior del abdomen del Papa. Y cuando se efectuó la primera incisión, el primer corte, se encontró sangre por todas partes. Le sacaron 3 litros para ubicar dónde estaba la fuente de la hemorragia. Y cortada la hemorragia, se iniciaron las transfusiones. Y así la presión sanguínea y el pulso de Juan Pablo II aumentaron y fue posible seguir operando. Al explorar el abdomen del Papa, se encontraron heridas múltiples, algunas de ellas por el impacto directo de la bala y otras por el efecto explosivo de la bala al penetrar en el cuerpo. El colon estaba perforado, el intestino delgado tenía 5 heridas y la intervención quirúrgica de Juan Pablo II demoró 5 horas. Se le extirparon 55 centímetros de intestino y se le realizó una colostomía provisional. Y es interesante porque recordemos que
el Papa, pues ya después se van a reconstruir los hechos, porque Acca era un asesino profesional. Había disparado a una distancia donde no podía fallar. Y a pesar de ello, la bala que hirió al Papa pasó a pocos milímetros de la arteria principal del abdomen. De haber penetrado en ella, Juan Pablo II habría muerto, desangrado. Y la segunda bala, porque fueron dos, lo hubiera podido haber paralizado, pero no afectó la columna vertebral ni ninguno de los centros nerviosos importantes. El disparo de Acca se había desviado porque chocó con el dedo del Papa que estaba roto, y al salir de su cuerpo, la bala cayó al suelo del papamóvil, de donde se recuperó, y esa bala la llevó después Juan Pablo II a la corona de Nuestra Señora de Fátima. Y Juan Pablo II siempre consideró que había sido la Santísima Virgen María quien lo salvó. Ali Acca había sido detenido en el mismo lugar de los hechos por una hermana religiosa que lo agarró. Y esta hermana se llamaba Lucía. Y siempre Juan Pablo II, y esto lo va a narrar en su último libro, Memoria e Identidad, cuando le preguntan que cómo se desarrolló verdaderamente los hechos de ese 13 de mayo del 81, Juan Pablo II no dudó en decir que todo fue una muestra de la gracia divina. Y su secretario, Stanislaus, él dice que Ali Acca tiró a matar. Y dice, aquel disparo debería haber sido mortal. La bala atravesó el cuerpo del Santo Padre y hiriéndolo en el vientre, en el codo derecho y en el dedo índice izquierdo. Y el proyectil cayó después entre el Papa y yo. Y pregunté al Santo Padre que dónde estaba herido. Y él contestó, en el vientre. Y Juan Pablo II siempre le impresionó, porque recordemos que él fue a la prisión donde estaba Ali Acca, y lo que le llamó la atención es que una de las primeras palabras de Ali Acca fue, ¿por qué no pude matarlo? Y el 13 de septiembre, otra vez 13, el 13 de septiembre de 1981, 3 meses después del atentado, los médicos emiten un comunicado en el que informaban de la conclusión de los cuidados clínicos y que Juan Pablo II podía regresar definitivamente a casa. Y en Navidad de 1983, él va y visita a Ali Acca, un asesino profesional. Y Juan Pablo II va a decir, esto significa que el atentado no fue iniciativa suya, sino que algún otro lo proyectó. Y Ali Acca continuaba preguntándose cómo era posible que no le saliera bien el atentado, porque había hecho todo lo que tenía que hacer, cuidando hasta el último detalle. Y aquí hay un dato, miren la gracia de Dios. Lo interesante, dice Juan Pablo II, es que esta inquietud de cómo pude fallar, de qué salió mal, lo interesante es que esta inquietud lo había llevado al ámbito religioso. Se preguntaba qué ocurría con aquel misterio de Fátima y en qué consistía dicho secreto. Lo que más le interesaba era esto, lo que por encima de todo quería saber. ¿Qué ocurría con Fátima? Porque Juan Pablo II refirió su salvación
a Fátima. Y continúa él, mediante aquellas preguntas insistentes, tal vez manifestaba haber percibido lo que era verdaderamente importante. Alí Akka había intuido probablemente que por encima de su poder, el poder de disparar y de matar, había una fuerza superior. Y entonces había comenzado a buscarla. Y termina Juan Pablo II diciendo, espero que la haya encontrado. Esta es parte de nuestra historia. Son todos estos datos, acontecimientos, hechos que hay que recordar. Por encima de su poder, el poder de disparar y de matar, había una fuerza superior y entonces había comenzado a buscarla. Este asesino profesional comenzó a buscar esa fuerza superior. Y Juan Pablo II hizo votos para que este hombre lo hubiera encontrado. ¿Y qué pasaba? ¿Qué iría a pasar en ese mayo 13 de 1981, el día del atentado? En ese día, Juan Pablo II había comenzado una serie de catequesis dedicadas a lo que se conoce como una bomba teológica. Así lo ha llamado el biógrafo George Weigel, una bomba teológica que es la teología del cuerpo. Había terminado la segunda parte de sus meditaciones y cuando terminó esa segunda parte de sus meditaciones dedicadas a la teología del cuerpo, había hablado sobre la pureza del corazón, es decir, sobre el inmaculado corazón. Un corazón puro. Y Juan Pablo II había criticado la pornografía. Al terminar, vuelvo y repito, la segunda parte de sus meditaciones dedicadas a la teología del cuerpo e iba a comenzar una nueva serie de catequesis. Es decir, se estaba preparando algo para mostrar el triunfo del corazón inmaculado de María. En octubre 7 de 1982, Juan Pablo II instituye el Consejo Pontificio para la Familia y el Instituto para el Estudio del Matrimonio y la Familia, que se conoce como Instituto Juan Pablo II, y él lo dedica a la Virgen de Fátima. Allí, Juan Pablo II, recordemos, él une este acontecimiento con Fátima. El día 13 de mayo, la hora, todo esto está profundamente unido. En Fátima, Nuestra Señora le había revelado unos secretos a los pastorcitos. Y hay veces que nos quedamos, que ¿cuál es el tercer secreto de Fátima? Cuando es todo el mensaje, es todo el mensaje. En el primer secreto, recordemos, los pastorcitos, que eran unos niños, vieron el infierno. Es decir, ese estado en el que la persona se encuentra cuando se ha encerrado al amor de Dios, cuando se cerró al amor de Dios. Y Nuestra Señora había invitado, había hecho un llamado a reparar por las almas que caían en el infierno, por las almas que se cierran al amor de Dios. Ya en algún momento hicimos una serie de programas dedicadas a las enseñanzas del ángel de Fátima, porque el ángel de Fátima prepara a los niños para esta manifestación de Nuestra Señora. También son 3 apariciones del ángel de Fátima, un año antes de las apariciones de Nuestra Señora.
allí en Radio María pueden llamar y pueden preguntar por la serie de programas dedicadas al Ángel de Fátima, cuyas enseñanzas pues tienen una actualidad presente todavía. Primer secreto entonces, Sor Lucía y los otros, Francisco y Jacinta, reciben esta imagen del infierno y la llamada a ofrecer reparaciones. El segundo secreto tenía que ver con la Segunda Guerra Mundial y Nuestra Señora dice que Rusia esparcirá los errores del mundo. Hay que tener en cuenta que eran niños de 7, 9, 10 años. No tenían ni idea, estamos en 1917, no tenían ni idea qué era Rusia. Fátima es, hasta hoy día, ahí viven todavía personas, pues es una región muy sencilla. Los niños no estaban pensando, o eran unos niños que no estaban pensando en geopolítica, en ideologías, en partidos. No, que lo único que querían era jugar y pastorear y caminar por ahí por las piedras de Fátima. Y Nuestra Señora les anuncia que Rusia esparcirá sus errores en el mundo. Esto hay que tenerlo bien presente. Esto hay que recordarlo. Esto hay que hacer memoria de todo esto. Y también le anuncia que el Papa sufriría mucho, pero que al final su corazón inmaculado triunfará. El Papa Benedicto XVI, él nos dice acerca de el famoso tercer secreto de Fátima, que Nuestra Señora lo da el 13 de julio de 1917. Y él dice que comprender los signos de los tiempos significa comprender la urgencia de la penitencia, de la conversión y de la fe. ¿Qué actualidad esto? Cuando estamos pasando por una pandemia, cuando estamos pasando por momentos difíciles en todo aspecto, aspectos personales, aspectos laborales, aspectos económicos y aspectos espirituales. Y él dice que hay en la visión del tercer secreto, se muestra la fuerza que se opone al poder de destrucción, que es el esplendor de la Madre de Dios, y proveniente siempre de él la llamada a la penitencia. La fuerza que se opone al poder de destrucción es el esplendor de la Madre de Dios. Lo escribió cuando era prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Y continúa él. De ese modo se subraya la importancia de la libertad del hombre. El futuro no está determinado de un modo inmutable, y la imagen que los niños vieron no es una película anticipada del futuro, de la cual nada podría cambiarse. Vamos a hacer un breve corte musical y ya regresamos hablando sobre Fátima, Juan Pablo II y el Inmaculado Corazón de María. Ya regresamos. Toda pulcra es María, toda pulcra es María, et macula originali non est in te, et macula
gloria Jerusalem, tu laetitia Israel, tu honorificencia populi nostri, tu advocata peccatorum. O Maria, O Maria, Virgo prudentissima, Mater clementissima, ora pro nobis, intercede pro nobis, ad Dominum Iesum Christum. Estamos, con ocasión del día de mañana, 13 de mayo, hablando sobre esta aparición que no ha perdido su vigencia. Me parece a mí que cada vez cobra más actualidad, que es la aparición de Nuestra Señora en Fátima un día, el 13 de mayo de 1917. En ese 13 de mayo, unos 13 de algunos meses, de algunos años que narramos en la primera parte del programa, han ocurrido cosas muy significativas. El atentado a Juan Pablo II. Cuando iba a cerrar el ciclo de audiencias sobre la teología del cuerpo, que había terminado hablando del corazón puro. Son realmente acontecimientos que hay que verlos. Y él dice, retomando el Papa Benedicto XVI, que es el esplendor de Nuestra Señora la que se opone al poder de destrucción. Esta frase es algo que conmueve el corazón. Y Benedicto XVI, o en ese momento Ratzinger, va a decir, la fe y la oración, que nos ha dicho, no nos presenta una imagen de que ya no hay nada que hacer, no. Ratzinger dice, la fe y la oración son fuerzas que pueden influenciar la historia. La oración es más poderosa que las balas y la fe es más poderosa que los ejércitos. Repito esta frase del cardenal Ratzinger. La fe y la oración son fuerzas que pueden influir en la historia. La oración es más poderosa que las balas y la fe es más poderosa que los ejércitos. ¡Wow! Esto hay que volverlo a recordar. Y esto hay que volverlo a vivir. Vuelvo y digo, esta es nuestra historia. Esta es nuestra historia. Y hay que recuperarla y hay que vivirla. Y hay que amarla y conocerla. Y Rusia esparcirá sus errores. A veces pensamos en claves, digámoslo así, político-económicas, donde es el sistema del marxismo económico. Y pues sí, el sistema marxista piensa que hay que abolir la propiedad privada, que es un derecho pues fundamental. Un derecho fundamental. Pero ahí me parece a mí que hay que ir a algo más allá, porque no creo que Nuestra Señora
en Fátima se haya puesto a tocar sistemas económicos. Yo creo que hay algo más de fondo en esto. Y creo que hay que ir a cuáles son los errores que Rusia esparcirá. Miremos que Marx, junto con Engels, había escrito en el manifiesto comunista que era necesario quitar la familia, desaparecer la familia, porque en la familia estaba la opresión del hombre sobre la mujer. Esto lo escriben Carlos Marx y Federico Engels. Ese es el veneno, el error que Rusia esparcirá por el mundo. Y lo estamos hoy día viendo. Hoy día lo estamos viendo. Porque la familia, para Carlos Marx, era algo en donde se viene a desarrollar la lucha de clases, la lucha entre el hombre y la mujer. Y por eso el error que esparcirá Rusia es un error sobre la familia. Nosotros pensamos que el comunismo es Cuba, es Venezuela, y que entonces pues nosotros no somos Cuba y Venezuela, pero nosotros hemos comido de esos errores de la Revolución Rusa, y nosotros nos hemos dejado esparcir los errores de Rusia. Pensemos un poco por quién hemos votado. Pensemos un poco quiénes son los que nos están gobernando. Personas donde la familia natural, conformada por hombres y mujeres, por un hombre y mujer, no la tienen. No la tienen. Y aquí, qué pena, pero al pan, pan y al vino, vino. Es una vergüenza para Colombia. Es una vergüenza. Es una vergüenza que en un país mayoritariamente católico, consagrado al Sagrado Corazón de Jesús, en una de las administraciones pasadas, la ministra de Educación fuera pareja de la ministra de Cultura. Rusia esparcirá sus errores. ¿Y esto qué tiene que ver con el triunfo del Inmaculado Corazón de María? Porque el objetivo, en última instancia, de la revolución feminista es eliminar la distinción entre los dos sexos. La tentación es rechazar mi cuerpo, mi sexualidad. Lucía le escribió al cardenal Cafarra, quien fuera el primer director presidente del Instituto Juan Pablo II, que la última lucha del demonio va a ser contra la vida y la familia. Rusia va a esparcir sus errores. Y aquí entonces recordemos lo que hizo Karol Wojtyła en su primer viaje
casi recién elegido, George Weigel en su biografía va a decir que fueron 9 días que cambiaron el mundo. El viaje que hizo a Polonia en junio de 1979. Recordemos, porque esto es historia y hay que saberla. Es la izquierda, qué pena, pero es la izquierda. La historia lo muestra. Lech Walesa, director de un movimiento importantísimo que le dio la libertad a Polonia, el director del movimiento Solidaridad, él decía en una entrevista que por 20 años solo encontró 10 personas que quisieran luchar contra el régimen comunista de una nación de 40 millones. Nadie creía que se iba a poder caer el régimen comunista. Pero en un año, después de la visita que hizo en junio de 1979 Juan Pablo II, en un año pasaron de esos 10 personas a ser 10 millones de personas que ya creían que el sistema comunista se iba a acabar. ¿Y qué hizo Juan Pablo II? ¿Qué fue lo que hizo Juan Pablo II en esos 9 días? Les habló de quiénes eran. Proclamó la verdad de la dignidad del hombre y de la mujer a un sistema que los había oprimido con mentiras y mentiras y mentiras. Es que hay que leer la historia y hay que recordar la historia. No hay ningún sistema marxista, comunista, pónganle el nombre que quieran. Póngale, no, que no soy comunista, soy socialista. Eso es lo mismo. En el pensamiento político, el socialismo es un paso antes de ir al comunismo. Eso es lo mismo. No hay ni un solo sistema basado en la izquierda que no le haya mentido al hombre, que no haya oprimido la dignidad del hombre. Es ir a algún país de la antigua Europa del Este y ver, palpar las cicatrices que hay en el corazón y en el alma. Cicatrices que dejó ese sistema opresivo, denigrante. Pero que no pensemos que es que como ya no hay muro de Berlín, entonces, como no somos Venezuela, entonces ya estamos libres de los errores de Rusia. ¡No! Vuelvo y les digo, oyentes de Radio María, miremos por quiénes hemos votado y miremos quiénes son los que nos gobiernan. Rusia esparcirá sus errores y Juan Pablo II va a proclamar la dignidad del hombre. ¿Quién es el hombre? Y es que hoy estamos oprimidos por el error de Rusia. Y nos han mentido con esa máquina propagandística acerca del sentido de la familia, del cuerpo. Estamos siendo oprimidos por mentiras y mentiras y mentiras. Miren ustedes los casos que creo que se dieron en Colorado, en Estados Unidos, donde un pastelero se negó a hacerle un ponqué a una pareja del mismo sexo y lo demandaron. La opresión. Y Juan Pablo II viaja en junio de 1979 a Polonia y comienza en septiembre de 1979 las catequesis de la teología del cuerpo. ¿Por qué él no comenzó inmediatamente a hablar sobre la teología del cuerpo? El mayor y mejor exponente de la teología del cuerpo de Juan Pablo II, Christopher West, él tiene una teoría que me parece muy interesante, que él dice que Juan Pablo II pues no tenía consigo el manuscrito de toda la serie de catequesis que contenía la teología del cuerpo. Las había dejado en Polonia, ya en Cracovia, y se fue al cónclave, nunca imaginó que lo iban a elegir papa y los dejó allá en Polonia, y cuando fue en junio de 1979 a Polonia, las recogió y se las llevó al Vaticano, y en septiembre de 1979 comienza a hablar sobre la teología del cuerpo, a
decirnos quiénes somos. ¿Quiénes somos? Y Ratzinger nos va a decir, ¿qué quiere decir esta expresión, mi corazón inmaculado triunfará? ¿Qué quiere decir esto? Cito a Ratzinger. Quiere decir que el corazón abierto a Dios, purificado por la contemplación de Dios, es más fuerte que los fusiles y cualquier tipo de arma. El fiat de María, la palabra de su corazón, ha cambiado la historia del mundo, porque ella ha introducido en el mundo al Salvador, porque gracias a este sí, Dios pudo hacerse hombre en nuestro mundo y así permanece ahora y para siempre. Es el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Un corazón abierto a Dios, pero que es purificado. Y esto lo trata Juan Pablo II en una de sus catequesis, cuando lo dedica al libro de Tobías. Recordemos que Tobías, un joven que ha buscado pues su esposa y que el ángel San Rafael lo lleva y le dice que Sara, aquella que el demonio le ha matado 7 esposos, es esa su esposa y que debe ir a pedirla como esposo. Imagínense el nudo en la garganta que se le haría a Tobías cuando escuchó que debía ir donde Sara para tomarla como esposa, aquella a la que el demonio le había matado 7 esposos. Y por indicación y consejo de San Rafael, entra Tobías junto con Sara al cuarto nupcial y oran. Antes de unirse oran y Tobías ora diciendo, Señor, yo no quiero tomar a Sara por esposa con un sentimiento de lujuria, de concupiscencia en mi corazón. Es la purificación del corazón. Toma a la mujer porque ha purificado el corazón. Es la purificación del corazón que nos lleva a tener ese corazón puro, a participar de ese inmaculado, de ese triunfo del corazón inmaculado de María. Es esa purificación que se da cuando Dios, y esto lo dice Juan Pablo II, cuando el corazón puro es el cuerpo poseído por Dios, es el cuerpo humano que es la gloria de Dios, es el cuerpo humano glorificado por Dios. Y para esto necesitamos pasar muchas purificaciones. Y esto se da con el fiat, con el sí, hágase en cada momento. En cada momento, Señor, hágase en mí tu voluntad. Señor, que mi cuerpo sea glorificado por ti, que mi cuerpo sea un templo de tu Espíritu Santo. Señor, lo quiero, hágase en mí. Este es el triunfo del corazón inmaculado de María, pero también el triunfo de un corazón puro, al cual tú y yo estamos invitados. Que Dios los bendiga. Una feliz noche para todos.
haced oración, por los pecadores implorad perdón.